Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Cinco? No, ¿cuál cinco? 12, ¿no? 12. 12 del 11. Acá está. Estamos viendo la linealización tangente a la curva. Vimos ese ejemplo de una ecuación univariable. Funciones multivariables. Hasta ahí nos quedamos. Entonces vamos a buscar dónde andamos para la serie de Taylor. Funciones univariables. Después en su plática, ¿cuál les gustó más? ¿Por cuál se decidieron? Control avanzado suena interesante. A mí igual. Se me hacían mentiras. ¿Qué les dijeron? ¿De qué consta control avanzado? Les dijeron que iba a haber sobre control difuso y redes neuronales. Lo que más entendí. ¿Quién dio la plática? El doctor Luis Mauro, creo se llama, la Ah, de control. sí, sí, sí. ¿Y las otras qué tal estuvieron? Las otras optativas. La de Pues, procesos está padre, pero a mí no me gustó cómo la expuso la maestra. ¿Quién fue? La verdad no recuerdo el la, nombre. la maestra Selene Lee. Ah, Selene Lee. Ella. No la expuso bien. Bueno, a mi gusto no mucho. Es que yo el semestre pasado vi cómo la expuso el profesor Quijas Ajá. y me emocionó más cuando la expuso el profesor Quijas que cuando la expuso esta maestra. Y ahora no la va a dar Quijas. En la mañana está, ¿no? Sí, al parecer sí. Nada más que quién sabe por qué no habló él. Sí, eso sí. Aunque, bueno, se ha acostumbrado que quien va a dar la materia es el que hace la exposición. Entonces, eso podría pensarse que entonces en la mañana estaría Quijas y en la tarde Selene, posiblemente, ¿no? A menos que haya sido así algo por lo cual no pudo estar el otro profesor y lo haya suplido. Pero normalmente el que da la plática en el turno correspondiente es el que va a dar la materia. Yo tengo entendido que la maestra Selene es de la mañana y sí había dicho que ella no iba a dar la clase, que solamente estaba exponiendo. Ah, ya. Sí, bueno, sí, ella es de la mañana, pero luego a veces echan bomberazos y dan clases a contraturno, ¿no? También yo luego he dado clases a contraturno. Y la de los manipuladores, Ese también estuvo buena. No recuerdo el nombre del profesor, pero igual da clases en la tarde. también les motivó para irse para allá. Sí, en lo personal a mí sí. Para mí fue como la segunda opción, como que me motivó más el control avanzado. Sí, profe, igual a Control, mí. control avanzado. Al principio el profesor parecía quejarse en vez de dar lo que es el control. ¿El profesor cuál? ¿El de qué optativa?
El de control. Empezó a decir Ajá, que estas técnicas de control analógico ya no las usábamos casi, bueno, que ya casi nunca se usan y que se usa más el control difuso y que en comunicaciones electrónicas llevan más ese tipo de control y que luego salen más preparados ellos que nosotros que somos ingenieros en control. Así empezó su plática. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Usted qué dice, profe? ¿Sí está muy difícil el control avanzado? Pues es como todo, ¿no? Como nunca has visto nada sobre el tema, al principio sientes que se te viene el mundo encima con tanta cosa, ¿no? Y que no le hallas por dónde es. Pero si te serenas y empiezas a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, poco a poco te vas dando cuenta que le vas agarrando la hebra y que, pues sí tiene su dificultad, pero tampoco es imposible, ¿no? Pero repito, es como todo lo nuevo. De pronto sientes que te abruman con un montón de cosas que no entiendes de primera instancia, pues es la primera vez que tienes contacto con ello, y sientes que no, esto no es para mí, no, esto está muy difícil. Pero no, es cosa de tomar calma, dedicarle tiempo y va saliendo poco a poco. Claro, vas llevando el nivel poco a poco, ¿no? Si te quieres ir a lo avanzado luego, luego, pues sí, se te va a hacer muy complicado porque no tienes los antecedentes. Pero si llevas así escalón por escalón de nivel, pues la vas liberando, ¿no? Te vas dando cuenta que le vas entendiendo pues a las cosas. Ok, aquí ya explicamos que estos términos de segundo orden y superiores se van a ir haciendo ceros, aquí está, porque estos infinitesimales cada vez van a ser más pequeños al irse elevando cada vez a una potencia mayor y luego irse dividiendo entre un factorial cada vez mayor, y entonces cada vez estos términos de mayor orden van a tener una menor contribución al valor de la función. Si estas contribuciones no son sustanciales, entonces se puede despreciar de los términos de segundo orden y superiores, lo que le llamamos los residuos. Pero además dijimos también que otro factor por el cual estamos despreciando los términos de segundo orden en adelante es para poder dejar una ecuación de primer orden y tener una ecuación linealizada. Entonces vamos a ver cómo llevar esta expansión de una función. Acuérdense, por la serie de Taylor, por una serie de potencias, una serie infinita, que a la hora de la hora la aplicamos finita, por una serie infinita de potencias ustedes pueden aproximar cualquier función y las funciones no lineales no son la excepción. Entonces, una función no lineal yo la puedo aproximar a través de una serie infinita de potencias, como es esta, la serie de Taylor, porque estamos usando la serie de Taylor y no la de Maclaurin, porque estamos usando los infinitesimales, ¿sí? Entonces, aquí es el caso para dos variables nada más, como se muestra aquí. ¿Cómo será el caso cuando tenemos n variables? ¿Qué es la generalización del resultado? El que nos interesa saber, porque esto lo vamos a aplicar para linealizar ecuaciones diferenciales que representan algún sistema. Y las ecuaciones diferenciales, perdón, y los sistemas no necesariamente son de primer orden, pueden ser de quinto, séptimo, octavo, etcétera. Y entonces tenemos que generalizar el resultado. Decimos, para n variables,
independientes, se tiene lo siguiente. Si la función y depende de n variables independientes, entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Y menos y0, la parcial de y, respecto a cada una de las variables internas. Estas variables independientes, cuando ya las vemos desde un punto de vista de proceso, de sistema, son variables internas del proceso. ¿Sí? Evaluadas en el punto de operación para todas y cada una de las variables. Multiplicada por su incremental, por la variación. Acuérdense que este incremental lo que me indica es la variación del valor de entrada alrededor en la vecindad del punto de operación, más la variable de la función, pero ahora respecto a la otra variable independiente, evaluado nuevamente en el punto de operación, multiplicado por la variación de la variable interna 2 alrededor o en la vecindad del punto de operación, y así sucesivamente hasta obtener la parcial de la función respecto a la enésima variable independiente, evaluando el resultado en el punto de operación y multiplicando por la variación de la variable enésima en la vecindad del punto de operación. No sé si al otro le pusimos 1, vamos a ponerle esta 2. O bien, si estas diferencias que recordemos de la tangente a la curva, esto es x0, y estas son las variaciones de x, ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces son estas, ¿sí? Y para un x0 tenemos un y0, que es esto, ¿sí? Esto lo vimos que son los valores infinitesimales, los incrementales, o bien usando las deltas, delta y igual a todo, nada más en vez de esto le ponemos las deltas, para seguir en la misma nomenclatura con la serie de Taylor. Y aquí será delta x1. ¿Y qué les dijeron del DPP? ¿No va a haber ahora tópicos? No, para nuestra carrera no. Podemos tomar unos de ICE, pero hay que investigar cuáles son y hablar con la jefa de carrera de ICE, porque aparte estamos sujetos a cupo. Entonces puro DPP acá con ICA. Así es. ¿Y quién va a dar eso? Tres. Entonces, si nosotros vamos a linealizar una función multivariable como esta, que depende de n variables independientes, y tengo que derivar parcialmente la función respecto a cada variable interna o variable independiente, entonces tengo que saber encontrar estas funciones.
¿sí? Y la forma de obtenerlo es usando lo que ya vieron ustedes en modelado. Algunos tal vez ya llevaron control 3 o lo estén llevando y ahí lo han visto otra vez. Cómo obtener las ecuaciones internas a partir de un modelo, a partir de la ecuación diferencial. Ese proceso requiere de que puedan obtener esas ecuaciones. Entonces vamos a ir poco a poco viendo eso, ¿no? Para poder obtener esas funciones. Se considera un sistema no lineal expresado por, se considera que el sistema no lineal está expresado por f x1 g x1. Estas funciones vectoriales, ¿sí? Esta línea de aquí implica vector. Entonces, las n ecuaciones diferenciales de primer orden están dadas por esta, mientras que las ecuaciones de la respuesta o salida están dadas por esto. Para entender bien esta nomenclatura, o tratar de entender bien esta nomenclatura, vamos a recordar eso que les estaba comentando, cómo obtener las ecuaciones internas de un sistema a partir de su modelo, ya sea en ecuación diferencial o en función de transferencia. Y como les dije, esto ya lo vieron en modelado o en algunas otras materias, ¿no? De control o de matemáticas, pero vamos a repasarlo. Vamos a ponerle aquí 1 y 2. Para entender la ecuación 1 y 2, es conveniente recordar cómo expresar una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden en un conjunto equivalente de n ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden. Para eso voy a resolver un caso general. Voy a usar el de tercer orden, pero este procedimiento pues se extiende a cualquier orden. Si yo tengo la ecuación diferencial de 3y en dt3 a 2 segunda derivada a 3 primera derivada a 4y igual con u. Es importante aclarar aquí que el procedimiento que voy a mostrar, y que muy posiblemente muchos de ustedes ya lo saben, se aplica exclusivamente para cuando la entrada de excitación es un escalar. Si aquí la entrada está en términos de derivada, el procedimiento que voy a mencionar no funciona. Hay que usar otros procedimientos. Pero aquí vamos a usar este caso
en el cual el sistema no contiene ceros. Si ustedes obtienen la función de transferencia de esto, verán que no hay ceros, nada más hay polos. Ahora, esto es una ecuación lineal. Sin embargo, el procedimiento que voy a mencionar se aplica también si la ecuación es no lineal. La única diferencia, pues, es que les van a quedar términos no lineales en alguna ecuación, pero el procedimiento es el mismo para obtener el conjunto equivalente de ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden. Se fijan ustedes en el orden de su ecuación, tercero. Quiere decir que esta ecuación de tercer orden, diferencial ordinaria, está formada por tres ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, simultáneas. ¿Sí? Entonces hay que extraer de estas las tres ecuaciones de primer orden. Por lo tanto, yo tengo que definir tres variables. 1, 2, 3. Tres variables porque es tercer orden. Si fuera cuarto, definiría 4 y así sucesivamente. Si fuera n, pues defino n variables. Y estas variables internas son eso, variables internas del proceso. ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados en control clásico a que tenemos una entrada y la salida. Pero lo que pasa aquí adentro, pues no lo sabemos. Pero generalmente aquí adentro no nada más hay la salida, generalmente hay más variables que interactúan para que se origine la salida. Bueno, pues estas variables internas que están aquí interactuando representan esto. Más bien, esto representa a las variables internas, valores de X subindizados. En mi ecuación diferencial tengo que definir quién es mi salida y quién es mi entrada. Y está definida como la señal de salida y U como la señal de entrada. A una de estas variables, la que yo quiera, la asignación es arbitraria, le asigno la variable de salida. Para llevar un orden lo voy a poner aquí, en la 1. Y a las demás variables que sobran o que restan, les asigno las derivadas sucesivas de la señal de salida hasta n-1. En nuestro caso n es 3 hasta 2, es decir, hasta una segunda derivada. Entonces, si esto es y, esto es y' y esto es y'. Como la ecuación diferencial de enésimo orden está formada por 3 de primero simultáneas, pues entonces voy a necesitar la derivada de x1, la derivada de x2 y la derivada de x3. Bueno, pues las derivan. La derivada de x1 es y', la derivada de x2 es y', y la derivada de x3 es y'. Fíjense por qué fue importante asignar hasta la n-1 derivada, porque cuando yo la derive, obtengo la de máximo orden en mi ecuación diferencial. Si yo hubiera hecho y', 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 cuando yo saque la derivada de esta, iba a obtener una cuarta derivada de y. Y la cuarta derivada no existe en mi ecuación o que me den original, la que tenga. Por eso se deriva hasta n-1. Estas las guardo, me van a ser de gran utilidad para lo que necesito. La ecuación diferencial original, en la ecuación original se despeja la derivada de máximo orden.
y la represento, esta ecuación, en términos de las variables internas y sus derivadas. No me debe de quedar en términos de la variable original de salida, sino en términos de las variables internas y la excitación. Por eso, aquí la ecuación 1 me dice que es una función f que depende de las variables internas y de la excitación. No me dice que depende de la salida. Entonces esta la tengo que dejar representada de esa manera. Bueno, pues lo hacemos. Y para eso nos va a servir este cuadrito con las definiciones que hicimos. A que es igual a tercera derivada de y a x3'. Aquí lo vemos. Recuerden que si ustedes tienen una ecuación diferencial de primer orden, nada más tienen una derivada, una primera derivada de la variable de salida. No vuelven a tener más. Por lo tanto, de este lado de la igualdad, me tiene que quedar en términos nada más de las variables internas, ya no de derivadas. Entonces, menos A2, segunda derivada de y. La segunda derivada de y, ¿quién es? X3. También es X2', pero no puedo poner aquí otra derivada porque son ecuaciones de primer orden. Entonces, la segunda derivada de y es X3 menos A3. Primera derivada de y es X2. Y es X1. Ahí está la primera de las tres ecuaciones equivalentes de primer orden simultáneas. Nada más esa es la que saco a partir de la ecuación diferencial. Todas las demás que resten las van a obtener a partir de estas definiciones que hicieron ustedes. Entonces, para seguir un orden, X2'. X2' es igual a Y', pero no la puedo dejar expresada en términos de la variable de respuesta original, sino nada más en términos de las derivadas internas. X2' es igual a Y', pero Y' es X3. Ahí está la segunda ecuación diferencial. Y la tercera, X1'. X1' es igual a Y', pero Y' es X2. Y finalmente la respuesta Y, vemos la ecuación 2, Y igual a G de XU. Dice que lo que me dice esa ecuación 2 es que la salida del sistema es una función que depende de X y de U, pero le pongo un valor, una variable distinta a la de 1, porque esta función es distinta a esta función. ¿Sí? Difiere la función que define a la salida con la función que define a las variables internas. Entonces, Y también depende de las variables internas y la excitación. Y es igual a X1. Estas son las variables, el conjunto equivalente. No le he puesto número. 2. 4, 5, 6 y 7 es el conjunto equivalente a 3, a la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, si lo vemos como una función dependiente de las variables internas y la excitación, y siguiendo el subíndice que tienen, yo puedo decir que F1 es igual a X2. F2 es igual a X3. Y F3
es igual a menos A2X3 menos A3X2 menos A4X1 más 1. Y G es igual a X1. Entonces, ahí está por qué un modelo puede ser representado de esta manera, donde las Fs, porque aquí hay varias Fs, porque tiene aquí la indicación de vector. Cada función es una de las ecuaciones diferenciales de primer orden equivalentes a la ecuación de enésimo orden. Y las funciones g que se definen aquí en la ecuación 2 son las correspondientes a las salidas del sistema. En este caso, como no nos tiene una salida, pues nada más es una g. Si hubiera dos salidas, habría G1 y G2, etc. ¿Sí? Entonces, una vez recordando por qué puedo yo representar a un modelo no lineal de esta manera, decimos que si X0 es el punto de operación del sistema no lineal, entonces U0 es la entrada que produce que el sistema opere en X0, en el punto de operación. Considerando un disturbio pequeño en el sistema, tal que delta U sea igual a U menos U0 y delta X sea igual a X menos X0, entonces U es igual a U0 más delta U y X es igual a X0 más delta X. Aquí se está hablando de un disturbio pequeño. Cabe aclarar que aquí un disturbio pequeño no se va a clasificar en función de la magnitud que tenga. O sea que si ustedes dicen, si hablamos en volts, no, pues 3 volts, es pequeño. No, pues 300 volts, pues es grande. No. Un disturbio pequeño se considera aquel que puede ser reproducido por el modelo lineal. Si en el sistema no lineal existe un disturbio y el modelo linealizado es capaz de reproducir ese disturbio, entonces ese disturbio se considera pequeño. Pero si en el modelo no lineal hay un disturbio y ese no puede ser reproducido por el modelo lineal, ese disturbio se considera grande, independientemente de la magnitud que tenga. ¿Sí? Entonces, como son disturbios pequeños, nos tenemos que mover en la vecindad del punto de operación y los consideramos como esos valores infinitesimales. Si sustituimos
10 y 11 en 1, sustituyendo. Diez y 11 en 1, vamos a tener que x' es igual a la derivada de x, pero x es x0 más delta x, es decir, x0' más delta x'. Y esto es igual a una función que depende de x y de u, pero x es x0 más delta x y u es u0 más delta u. Puesto que se considera un disturbio pequeño, puesto que el disturbio se considera pequeño, en el sentido que ya expliqué, la función no lineal f de x1 puede expresarse en términos de la expansión de la serie de Taylor. Despreciando los términos de segundo orden y superiores. Por lo mismo que se comentó ya hace rato, ¿no? Así, de esta forma, expandiendo 12, me va a quedar de la siguiente manera. XY' es igual a XY' en el punto de operación más delta XY, delta X'Y igual a FI X0 o 0 más la parcial de FI respecto a cada una de las variables independientes que vienen siendo las variables internas del proceso, evaluadas en el punto de operación, multiplicadas por la variación de la variable interna 1 en la vecindad del punto de operación, más, etcétera, la parcial de FI respecto a XN, evaluada en el punto de operación del TXN, más la parcial de FI respecto a U1, X0, U0, delta U1 más, etcétera, más la parcial de FI respecto a la résima entrada
evaluada en el punto de operación por el incremental o la variación de la résima entrada respecto al punto de operación. Si recuerdan aquí arriba, dependiendo del orden del sistema, serán el número de ecuaciones diferenciales de primer orden que se tenga y será el número de funciones f que se tenga. Entonces estas fi implican si i va de 1 hasta n, quiere decir que hay tres ecuaciones de este tipo, tres expansiones de la serie de Taylor para cada una de las funciones respecto a cada una de las variables de entrada. Como las funciones f dependen tanto de las variables internas como de la excitación, es por eso que en la expansión de la serie de Taylor tenemos la parte correspondiente a las variables internas y la parte correspondiente a las señales de excitación, ¿no? Y estas las f's pues, son las que se derivan, las funciones. Puesto que de 1 tenemos que x' es igual a f de xu, entonces xi' en el punto de operación es igual a f de i, fi, perdón, x0 u0. Si yo sustituyo 14 en 13, es decir, xi0 derivada, aquí, y la paso, y la sustituyo aquí, y la paso del otro lado, entonces se va a cancelar con este término, ¿sí? Sustituyendo 14 en 13, tenemos o nos queda que delta x'y es igual a todo lo demás, ya sin el término fi x0 u0, la parcial de fi respecto a una de las variables internas evaluada en el punto de operación por la variación de la variable interna 1 en la vecindad del punto de operación, más, etcétera, la parcial de la yésima función respecto a la enésima variable de estado evaluadas en el punto de operación por la variación de la enésima variable interna en la vecindad del punto de operación más la parcial de la yésima función respecto a la entrada 1 evaluada en el punto de operación por la variación de la variable 1 alrededor del punto de operación más, etcétera, más la parcial de la yésima función respecto a la résima entrada evaluada en el punto de operación por la variación de la résima entrada en la vecindad del punto de operación. Y esto mismo sucede para la salida, es decir, para la ecuación 2. Eso que se hizo ahorita correspondió a la ecuación 1. Para la ecuación 2 se hace un procedimiento similar y se llega a un resultado similar al 15.
De la misma forma, para 2, tenemos que delta YJ, bueno, aquí me falta poner para I igual con 1 hasta N. Delta YJ igual a la parcial ya no de F, sino ahora de G, respecto nuevamente a cada una de las variables internas evaluadas en el punto de operación y multiplicadas por la variación de la variable interna 1 en la vecindad del punto de operación, etcétera, hasta la parcial jésima respecto a la enésima variable interna x0, u0, delta xn. Como G, la función G, también depende de las variables internas y de la excitación, entonces también tiene que llevar un término en función de la excitación, o en términos de la excitación. Por lo tanto, aquí es más la parcial de la jésima función G respecto a cada una de las variables de entrada que puedan existir, más, etcétera, la parcial de la jésima función G respecto a la résima entrada evaluada en el punto de operación, delta UR. Esta ya es la ecuación diferencial linealizada con la expansión en la serie de Taylor. Quizá ahí no lo perciban bien a bien. Ahorita que hagamos el ejemplo, se puede ya clarificar muchas cosas. Eso, 15 y 16, yo lo puedo expresar de forma matricial, porque 15 no es una sola ecuación. En realidad son n ecuaciones. Y 16 no representa a una sola ecuación. En realidad representa a m ecuaciones. Por ejemplo, si n es igual con 3 y m es igual con 2 y r es igual con 2 también, por ejemplo. Es decir, tengo un sistema de tercer orden con 3 variables internas, 2 señales de salida y 2 señales de entrada. Para estas condiciones, la ecuación 15 y 16 tendrán que quedar formadas de la siguiente manera. De 15, yo voy a tener delta x1' igual a la, y entonces voy a tener, como es de tercer orden, voy a tener un F1, un F2 y un F3. Como tengo dos salidas, m vale 2, entonces voy a tener un G1 y un G2. Por lo tanto, aquí de 15, para esta situación que se plantea, que pudiera ser la que tengamos, vamos a tener F1 respecto a cada una de las variables internas del TX1, más la parcial nuevamente de F1, pero ahora respecto a la otra variable interna. Es decir, que aquí yo voy a tener X1, X2 y X3, ¿sí? Evaluada en el punto de operación por el incremental de la variable 2 más la parcial de F1, pero ahora respecto a la tercera variable interna, evaluada en el punto de operación y por su incremental, más la parcial nuevamente de la función 1, pero ahora respecto a cada una de las entradas.
como tengo dos entradas, entonces aquí va a haber dos derivadas parciales, evaluada en el punto de operación, delta U1 más la parcial de F1 respecto a U2, X0, 0, delta U2. Esta apenas a partir de 15, para estas situaciones, tres variables internas, tercer orden, dos salidas, dos entradas, esta apenas sería la primera ecuación contenida en 15, expandiendo o poniendo de manera explícita 15. Para la segunda variable interna se tendrá delta x2', ahora es f2 respecto a cada una de las variables internas, delta x1 más la parcial ahora de f2 respecto a la siguiente variable interna. Y luego la parcial de f2 respecto a la tercera variable interna. Más la parcial de f2 ahora respecto a cada una de las entradas. Y finalmente, para la tercera ecuación, es decir, para la tercera función, para f3, se tendría delta x3', la tercera función respecto a cada una de las variables internas del proceso, la parcial de la tercera función respecto a la segunda variable interna, la parcial de la tercera función más la parcial de la tercera función respecto a cada una de las entradas. Entonces vean cómo la ecuación 15, que aparentemente se ve como que es una sola, en realidad aquí contiene n ecuaciones dependiendo del orden del sistema. Aquí están. Y lo mismo va a suceder para 16. De 16 va a haber m ecuaciones contenidas aquí en 16. Como m es 2, entonces va a haber una delta y1 igual a la parcial de g1 respecto a cada una de las variables internas. La parcial de g1 respecto a la siguiente variable interna. La parcial de g1 respecto a la tercera variable interna evaluada en el punto de operación delta x3 más la parcial de g1 ahora respecto a cada una de las entradas más la parcial de g1 respecto a la segunda entrada evaluada en el punto de operación delta U2. Y finalmente la segunda ecuación correspondiente a la segunda salida, esto es y, es delta y2, la parcial ahora es g2 respecto a cada una de las variables internas. Respecto a la tercera variable interna, evaluado en el punto de operación, delta x3 más la parcial
evaluado en el punto de operación, la parcial de la segunda función g de salida respecto a la segunda entrada. Si observan, estas pueden representarse de forma matricial y estas también en notación matricial. Vamos a ponerle que son que 16, 17 y 18. Expresando en notación matricial 17 y 18, expresando 17 y 18 en notación matricial, pero generalizando el caso, yo voy a tener lo siguiente. Fíjense, vamos a ver 17. Voy a tener un vector de deltas X en derivadas para poder generar estos términos de las igualdades. Entonces, en notación matricial, yo voy a tener delta x1', delta x2', etcétera. Generalizo el resultado hasta delta xn'. Igual. Vean, 17. Para poder expresar esto en notación matricial, tengo que generar una matriz que contenga estas parciales y un vector que contenga a estas delta x. Entonces, yo aquí voy a tener la parcial de f1 respecto a x1, la parcial de f2 respecto a x2, generalizo, etcétera, hasta, perdón, aquí es f1, hasta la parcial de f1 respecto a la enésima entrada, a la enésima variable interna, perdón. Y esto lo multiplico por el vector delta x1, delta x2, generalizo hasta delta xn. Fíjense, si ustedes hacen el producto, dicen, ¿a qué es igual delta x' al producto de esta fila por esta columna? Que es parcial de f1 respecto a x1 por delta x1 más parcial de f1 respecto a x2 por delta x2 más parcial de f1 respecto a n por delta xn, que viene siendo esta primera parte. Parcial de f1 respecto a x1 por delta x1, etcétera, ¿no? Esta primera parte es lo que estamos poniendo aquí. Pero tenemos que evaluar en el punto de operación esta matriz para que corresponda con lo que estamos diciendo. Como ya involucra a todas las variables internas, entonces mi punto de operación ahora ya es un vector. Y aquí sería ¿qué? La parcial de f2 respecto a la primera variable interna, la parcial de f2 respecto a la segunda variable interna, generalizo hasta la parcial de la función 2 respecto a la enésima variable interna. Generalizo el resultado y me queda la parcial de la enésima función respecto a la variable interna 1, la parcial de la enésima función respecto a la variable interna 2, hasta la parcial de fn respecto a la enésima variable interna. Pero mi ecuación 17,
contiene también estos términos que están asociados a las U's, o sea que tiene esos dos términos. Este que está asociado a las X, es decir, a las variables internas, y esta suma de otros términos está asociado a las variables de excitación o de entrada. Para expresar esto en forma matricial, entonces yo voy a tener aquí más una matriz que va a contener esas parciales por el vector de las entradas, que viene siendo la parcial de F1 respecto, bueno, aquí ya generalizamos el resultado. Vamos a generalizar el resultado aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generalizando el resultado. Delta U1, delta U2, hasta delta UR. Entonces me queda la parcial de F1 respecto a U1, la parcial de F1 respecto a U2 y generalizo el resultado de la parcial de F1 hasta la résima entrada respecto a la UR. Y luego acá me va a quedar la parcial de F2 respecto a U1, la parcial de F2 respecto a U2. Generalizo hasta la función parcial del F2 respecto a la résima entrada. Termino generalizando y digo la parcial de F, aquí es N respecto a U1, la parcial de Fn respecto a U2, generalizo hasta la parcial de Fn respecto a Un. Fíjense cómo si ustedes hacen el producto, ¿a qué es igual delta X'? Esta fila por esta columna más esta fila por esta columna, ustedes obtienen esta primera ecuación, esta segunda ecuación, la enésima ecuación. ¿Sí? Ahora lo hacen para la segunda fila y obtienen la segunda ecuación y así sucesivamente. Esta matriz B también tiene que ser evaluada en el punto de operación. Esto correspondió a 17. Ahora, de 18, si yo expreso, aquí vamos a ponerle de 17, bueno, expresando 17, 18, ya está ahí, perdón. Ahora, analizando 18, es lo mismo. Tiene esta parte correspondiente a las variables internas y tiene esta parte correspondiente a las excitaciones. Por lo tanto, va a haber una ecuación similar a esta. La diferencia, ¿cuál es? Que las ecuaciones 17 son ecuaciones diferenciales, son derivadas aquí. Y la ecuación 18 simplemente son algebraicas. Entonces, de 17, ¿cómo me queda? Delta Y1, delta Y2, y generalizo el resultado hasta llevarlo a delta YM. Igual. Nuevamente, una matriz formada por las derivadas parciales multiplicada por el vector delta X1, delta X2, generalizando a delta XN. Y aquí que me queda la parcial de G1 respecto a X1, la parcial de G1 respecto a X2, generalizo y la llevo hasta la parcial de G1 respecto a XN, la parcial de G2 respecto a X1, aquí me quedo ya muy amontonado.
parcial de G2 respecto a X2, generalizo y lo llevo hasta la parcial de G2 respecto a Xn. Generalizando, la parcial de Gm respecto a la primera variable interna, la parcial de Gm respecto a X2 hasta la parcial de Gm respecto a Xn, más la otra parte que tiene 18, que es la correspondiente a las excitaciones. Esta matriz también la tengo que evaluar en el punto de operación. Más una matriz que va a multiplicar a la excitación. Delta U1, delta U2, generalizando, delta UR. ¿Y qué me queda aquí? Me queda la parcial de G1 respecto a U1, la parcial de G1 respecto a U2, generalizo, y la llevo hasta la parcial de G1 respecto a UR. La parcial de G2 respecto a U1, parcial de G2 respecto a U2, generalizando, la parcial de G2 respecto a la R'ésima entrada. Y generalizamos para M salidas, la parcial de Gm respecto a U1, parcial de Gm respecto a U2, hasta la parcial de Gm respecto a UR. Nuevamente, a que es igual delta Y1, esta fila por esta columna, más esta fila por esta columna, y verán que se obtiene esta primera ecuación. Luego aquí es igual delta Y2, esta fila por esta columna, más esta fila por esta columna, y se obtiene esta ecuación. Y así sucesivamente hasta las m ecuaciones que se tengan. ¿Sí? Esta última ecuación, esta última matriz, también se evalúa en el punto de operación. Estas matrices son los jacobianos de la expansión de la serie de Taylor. Y entonces, para linealizar una ecuación diferencial no lineal, ya no hago todo esto de acá arriba, expandir en serie de Taylor, bla, 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 bla. Esto fue para llegar al formulazo final que vamos a ocupar. Al final, cuando tengamos una ecuación no lineal y querramos linealizarla en un punto de operación, yo tengo que hacer un procedimiento como este para obtener las funciones f y las funciones g que corresponden a las ecuaciones internas del proceso y sus correspondientes salidas. Y con estas funciones f y estas funciones g, resuelvo cada uno de estos 4 jacobianos. Y con eso tengo el modelo linealizado. Vamos a ponerle este 19. Sí, me quedó muy feo. En forma compacta, expresando 19. En forma compacta, podemos decir que delta x' es igual a delta x. Vean, aquí yo estoy llamando a esto, lo estoy llamando delta x'. Evidentemente esto es vector.
A esta le estoy llamando a esto delta X, a esta le voy a llamar B, a esta le llamo delta U, esta le llamo delta Y, esta la nombro como C, esta pues es esta misma, delta X, esta es D, y este pues es el mismo de acá arriba, delta U. Entonces en forma compacta, delta X' igual a A por delta X más B por delta U y delta Y igual a C delta X más D delta U. Si delta X es pequeña, entonces se puede sustituir delta X por X y lo mismo para delta Y. Si delta Y es un valor infinitesimal, entonces puedo yo poner que delta Y sea Y. Así, de esta forma, me queda finalmente X' igual a AX más BU Y igual a CX más DU, que este es el llamado modelo de estado, ya lineal, en este caso linealizado. ¿Sí? Estas matrices que son los jacobianos, podemos decir que A, ¿dónde? A es la matriz del sistema, es la matriz que contiene la dinámica del proceso, y A pertenece a los reales de n por n, es decir, es una matriz cuadrada del mismo tamaño que del orden, n por n. B es la matriz de entrada o control y pertenece a los reales n por r. Cuando r, es decir, el número de entradas es 1, que nada más tengo una entrada, B es un vector columna. Cuando hay más de una entrada, B es una matriz n por r. C, que es la matriz de salida o respuesta, pertenece a los reales m por n, donde n, m es el número de salidas. Si se vuelve un vector fila, ¿sí? D es una matriz que relaciona la salida con la entrada sin la intervención de las variables de estado o de las variables internas. Y D pertenece a los reales de m por r. Si hay una sola entrada y una sola salida, D es una matriz 1 por 1. X, que es el vector de las variables internas, pertenece a los reales de dimensión n. Y pertenece a los reales de dimensión o tamaño m. Y U pertenece a los reales en el tamaño o dimensión r. Estos son vectores, estos son matrices. Dependiendo del número de entradas y salidas, B puede ser nada más columna, C puede ser nada más fila, D puede ser nada más
una matriz uno por uno, un escalar o uno por uno. Entonces todo depende del número de entradas, número de salidas y orden del sistema. ¿Sí? Aquí podemos decir n, orden del sistema, m, número de salidas, r, número de entradas, y así es como se hace la linealización. Repito, a lo mejor ahorita se vio así muy aparatoso, pero haciendo el ejemplo van a ver que nada más es cuestión de saber derivar. Si recuerdan, las no representa mayor problema. Preguntas, dudas, preguntas. Lo que sigue es el ejemplo, pero no lo quiero dejar inconcluso, no lo quiero dejar a la mitad, perdón. Lo quiero resolver en una sola sesión. Y ya estamos por terminar. Le dejamos por hoy aquí, si no hay preguntas. Y si hay, pues adelante. ¿Nada? Entonces, le dejamos por hoy acá. Yo creo que nos vemos. Claro, Sí, profe. profe. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, buenas Nos vemos el viernes, noches. profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Sí, ya.